Hola, soy Alicia y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy, como veis en el título aquí abajo, voy a hablaros de mi experiencia sacándome el carnet de conducir. Bueno, para quien no lo sepa, tengo 20 años, los he cumplido este año, así que bueno, me saqué el carnet de conducir hace 1 año y 4 meses aproximadamente. Y me lo saqué cuando estaba en primero de carrera. El otro día en Instagram os pregunté que si os apetecería ver este vídeo, porque es como ahora mismo la temporada de verano donde la gente pues apunta masivamente a las autoescuelas. Os voy a contar mi experiencia en Valencia, España, así que no sé si en otros sitios será diferente, pero bueno, aquí tenemos que hacer un examen teórico y un examen práctico. El teórico no lo han cambiado, que creo que no. Consta de 30 preguntas de tipo test y solo puedes fallar 3. Y luego el práctico consiste en conducir, estando el examinador detrás de ti y a tu lado, de copiloto, el profesor de la autoescuela, que no puede guiarte ni puede decirte nada de nada. El primer punto, ¿cómo elegir la autoescuela ideal para ti? Os recomiendo muchísimo que busquéis una autoescuela en una zona que frecuentéis. Sitios por donde sueles estar tú, cuando más cerca esté la autoescuela de vuestra casa o lo que sea, menos pereza os va a dar ir. Una de las autoescuelas que estaba súper cerca de mi casa y que estuve a esto de apuntarme, pues tenía un coche muy grande de prácticas, era un todoterreno, y la verdad es que para aprender a aparcar con eso a mí me da un poquito de respeto. También otra de las condiciones que tenían era que aprobases el teórico en 1 mes, cosa que bueno, te puede servir como motivación para ponerte a full y sacártelo enseguida, pero no sabía de cuánto tiempo dispondría. Y la verdad es que me dio un poco de miedo, y por si acaso luego me tocaba hacer una segunda matrícula si no me sacaba el teórico en ese plazo establecido, así que bueno, en general me fui. Los precios eran prácticamente los mismos. El carnet en total me costó unos 1000 euros y hay que tener eso muy presente. Una cosa os tengo que decir, la gente que seáis de pueblo, es un error garrafal apuntarse a la autoescuela de tu pueblo, porque las prácticas todas se hacen en la ciudad. Entonces, solo el trayecto desde tu pueblo hasta la zona ya te va a ocupar más de la mitad del tiempo de la práctica. El examen teórico no es difícil, pero la verdad es que no es llegar y de repente te sabes todas las preguntas porque son de lógica, en plan, pues he visto conducir a mi padre 1000 veces. Pues no. Algunas preguntas son muy precisas y muy concretas, y de hecho hay mucha gente que años después de haberse sacado el carnet, lo suspende. En mi autoescuela tenía la suerte, porque creo que no pasa en todas, pero no estoy segura, de que había una profesora que cada día explicaba un tema de los contenidos para el examen teórico. Es decir, pues empezaba el lunes dando el tema 1 y terminaba el viernes siguiente dando el tema 14, porque me parecía que había 14 temas o así, y la verdad es que a mí eso me ayudó mucho. Sé que hay mucha gente que pasa de eso y se dedica a hacer test, pero no es la forma en la que me gusta trabajar. Lo he dicho muchas veces en el canal, yo soy una persona muy trabajadora y constante, y me gusta recibir clases en vez de yo simplemente leerme el texto o probar al azar hasta que al final me suene o me memorice las preguntas y las respuestas, porque al final siempre puede haber truco ahí y te cambia una preposición y ya no entiendes la pregunta. No me quise arriesgar porque vale mucho dinero, y eso fue un motivo para mí para trabajar más, porque de verdad que era muy caro. ¿Qué más hice yo? Pues yo iba a la autoescuela prácticamente todos los días. Uno, para recibir la clase. Si me perdía la de la mañana, pues podía ir a la clase de la tarde, porque se daba exactamente lo mismo y era la misma profesora y todo. Hacer muchísimos test. De hecho, me descargué una aplicación que tiene mucha gente que se llama Todo Test, os lo dejo por aquí, y la verdad es que muy bien. Es una aplicación bastante simple, pero te ayuda a retener la información. Y cuando tenía un hueco, e incluso durante las clases en la universidad, me ponía a hacer test, y la verdad es que al final era hasta divertido, porque éramos muchos en clase los que estábamos haciendo test en ese momento, y no sé, a mí me hacía mucha gracia. Yo tenía el teórico el 14 de diciembre de 2019, que es que me acuerdo porque era el cumpleaños de mi perrito Coco. Yo tenía el examen un viernes, y ese mismo lunes fui a la autoescuela, yo tan tranquila, para hacer test.
y me metí en un apartado que ponía algo rollo, todas las preguntas que has fallado hasta ahora, y me puse y había más de 30, igual había, no sé si 50 o algo así, y me puse a hacerlos, hacer ese test, y me salió un resultado horroroso que rollo fallé, no sé si fueron 25 preguntas o algo así, y claro, verte ese resultado justo la semana en la que te has apuntado al teórico, al examen, sabiendo que ya no puedes desapuntarte, porque si no pierdes la convocatoria, o por lo menos eso me pasaba a mí, me hundió en la miseria, la verdad. O sea, yo me sentía súper poco preparada, horrible, la verdad es que lo pasé bastante mal. Y bueno, seguí yendo el resto de la semana y poco a poco fueron disminuyendo el número de fallos, hasta que el día de antes, el jueves, fui a la autoescuela, hice un test, tuve 0 fallos, y al día siguiente hice otro test, me salió 0 fallos y no quise hacer ninguno más y ya directamente me fui a la autoescuela. A ver, yo quise presentarme cuando ya tenía muy pocos fallos. Igual tenía 1, 2, 0, 3, pero no suspendía demasiado. Pero al verme la misma semana que había muchas preguntas que no me sabía, la verdad es que me agobié mucho. Al final sí que me salió bien, pero decir que creo que fue porque el día de antes del examen teórico me pasé, si fue toda la tarde o no sé, me vais a matar los que os habíais sacado el carnet, pero es así, estudiándome el libro. Hay un libro que puedes comprar o te dan con la matrícula en la autoescuela, que la verdad es que es bastante útil, nadie le hace caso, todo el mundo lo ignora. Que os he dicho antes, la gente se dedica solo a hacer test y pasan del libro. Empecé a estudiarme el libro, a mí eso me ayudó muchísimo para entender muchas preguntas que yo ponía un poco a voleo, lo que me sonaba y ya está. Así que nada, eso es lo que hice yo y lo que más me funcionó. Lo saqué a la primera y con 0 fallos. Vamos a pasar al práctico. En Valencia tenemos zonas de examen, que son como, pues eso, barrios donde pueden hacerte el examen de conducir. Tú sabes que hay algunas zonas que son más fáciles y otras más difíciles. Las más fáciles son las que tienen avenidas grandes, que no tienen callejuelas, que está bien asfaltado, que todas las señales se pueden ver bien, que no suele haber coches aparcados en doble fila, ni camiones, ni nada de eso. Todo el mundo más o menos sabe cuáles son las difíciles y cuáles son las fáciles. A mí me tocó la zona de Campanar, que es una de las fáciles, y menos mal, de hecho yo creo que era la más fácil. Y para mí la más difícil era Malilla y Tres Forques, que es la típica zona que tiene pues, callejuelas enanas y dices... más de una vez haciendo prácticas no he visto un stop y me ha tenido que frenar el profesor y cosas de ese estilo. La verdad es que yo lo pasaba muy mal en esas zonas. Yo supe que la zona de mi examen era Campanar el día de antes, así que pude hacer una práctica, pues eso, el día de antes en Campanar, para más o menos ver la zona y tal y saber cómo sería. Ya había hecho más prácticas en Campanar, pero siempre es bueno hacerlo justo antes del examen. De hecho, lo tenía creo que a las 9 de la mañana o algo así, y yo le pedí a mi profesora si podía hacer una última práctica en Campanar esa misma mañana, cosa que creo que me ayudó un montón. Sobre todo para ver cómo estaba el tráfico en ese momento, para relajarme un poquito también. Lo que quiere decir la zona del examen es dónde empiezas, pero luego el examinador te puede llevar a otro sitio, cosa que a mí me daba bastante miedo, porque Campanar y Tres Forques están muy cerca, y es una zona muy fácil y una muy difícil. Entonces, y el examen consta de 2 o 3 partes. La primera es conducción autónoma, tú vas por donde te da la gana y el examinador ve por dónde te mueves más o menos, si arriesgas, si no, si te vas por una avenida, obviamente es más fácil que si te metes por callejuelas. La segunda parte es cuando el examinador ya te empieza a guiar, puede hacerlo al revés, o sea, no hay ningún orden concreto, pero el examinador de repente te dice, vale, ahora gira a la derecha. Y giras a la derecha y ya te empieza a guiar él. Y la tercera parte es la de aparcar. A mí no me tocó aparcar, pero sé que hay mucha gente a la que sí, y menos mal que no me tocó. He de decir que yo me tomé 2 tilas antes de hacer el examen. Yo lo hice con otras 2 chicas y yo era la tercera en hacer el examen. Y más o menos el examen te tiene que durar de 20 minutos a media hora, depende también del examinador, pero más o menos es eso. Y como yo era la última, pues se subieron en el coche el examinador, la profesora, la
candidata como conductora y luego la segunda persona que se iba a examinar después de la primera, obviamente. Yo, mientras tanto, pues me esperé en la calle y tiraba. Yo tranquilamente con mi vaso con mis tilas, que parecía eso pis, y yo me las bebía y decía, por favor, qué tortura. Y mi sorpresa fue que, no sé, fueron 10 o 15 minutos máximo. Más tarde, de repente me veo a mi profesora como loca, corriendo por la acera, por la calle, buscándome. Y yo, no sé, yo estaba esperando, pues no sé, que tardaran 1 hora, porque claro, media hora y luego media hora la otra, yo qué sé. Pues no, la profesora me dice, Alicia, ¿dónde estabas? Y le digo, pues yo aquí tomándome mi tila, no sé. Y me dice, vente, anda, que vamos a hacer el examen. Y yo, ¿cómo hacer el examen si acaban de entrar en el coche? Y me dice, ya, pero ya se las ha cargado. O sea, las había suspendido. Y yo, ¿qué? Y sí, me dijo, sí, que las ha suspendido a las 2. Y yo le dije, vale, ¿algún consejo de última hora tal? Y me dijo, suerte. Y yo, ¡ay, qué bien! Entré, dejé mi tila, que estaba como en un termo, detrás, justo al lado del examinador, pero es que no sabía qué hacer con esa cosa, me puse nerviosa. Y me dijo, esa cosa no estará llena, ¿no? Y le digo, no sé si es algo bueno o algo mal, le digo, no, había 2 tilas y yo me las he tomado. Y yo no sé, yo soy el examinador y me lo tomo como, esta señora se acaba de drogar para conducir bien. No me dijo nada, se rió. Me paró al principio para activar el chivato, que es pues cuando la profesora de la autoescuela, si ve que estamos en peligro, que hago algo mal, me meto por dirección contraria, me salto un stop o algo, aprieta el freno y suena un pitido y ahí automáticamente está suspendido. Me llevó tal y un momento dado me dejó de dar señales, en plan no sabía por dónde tenía que seguir. Llegué a una rotonda y le dije, sigo recto, ¿por dónde voy? Y me dice, conducción autónoma. Y dije, gracias Dios si me estás escuchando. Porque si me iba a la izquierda, me iba a Tres Forques, la zona más difícil. Y si hacía un cambio de sentido, me iba por una parte que yo ya tenía controlada porque yo había hecho la práctica esa misma mañana. Llegamos a la zona de examen otra vez y me dijo, para el coche. Y yo dije, ay, que ya la he liado, porque creía que me iba a hacer aparcar. Total, paro y me dice, vale, muy bien. Y yo, ¿me ha dicho? Porque no habían pasado ni 15 minutos, no sé. Bajé del coche y me encontré con las otras 2 chicas a las que había suspendido. Las cabronas, porque no tienen otro nombre, y eran mayorcitas, cogen y me dicen, ¡ay, tía, pobrecita! Y le digo, ¿por? Yo he pensado, pobrecita, tú que has suspendido, a mí no me lo han dicho. Y me dice, ay, pues porque has estado como 10, 15 minutos, eso es que has suspendido, ¿eh? Y yo me quedé en plan de, ¿qué me está contando esta chavala? Que una señora de yo se tendría 35 o 40 años. Dije, ¿tienes otra cosa mejor que hacer? Bueno, subimos al coche de la autoescuela, ya el examinador se había pirado, y estamos volviendo a la autoescuela, todas nerviosas, bueno, ellas no, yo sí, que estaba así. Y dice la profesora, bueno, chicas, vosotras 2 habéis suspendido, la única que ha aprobado ha sido Alicia. Y yo, ¡ay! Yo estaba así, porque claro, estaban las otras 2 ahí, medio llorando, y que fue buenísimo. Y dice, tú, una de las chicas, justo la que me había dicho lo de has estado muy poco tiempo, no sé qué, vamos a llamarle sujeto A. Dice, sujeto A, me ha dicho el examinador que te ha suspendido porque ha temido por su vida. Y la chavala se quedó así, ¿eh? Es que no se corta un pelo la profesora esa, ¿eh? Me hizo mucha gracia. Has hecho una rotonda con el embrague pisado y casi salimos disparados y me ha dicho que te ha suspendido y te ha parado porque tenía miedo. A la otra, sujeto número 2. Y tú es que te has saltado un stop y luego te has saltado un semáforo. Yo no sé cómo lo has hecho, no sé qué, y la otra sí. Y luego estaba allá al lado. Y yo llamando a mi madre, le escribí un WhatsApp y dije, porque claro, no iba a llamar, dije, mamá, he aprobado el carnet, tal, no sé qué, el práctico. Y coge mi madre y me llama. Y yo, shit, lo cogí y dije, hola, mami, tal. Y me dice, ¿cómo que has aprobado? Soy yo en todo el coche. Y yo, sí, mamá, luego te cuento. Fue buenísimo. Y bueno, eso es todo. Mi consejo máximo para sacarte el práctico es ir tranquila, tomarte una tilita,
y sobre todo hacer las prácticas que tú consideres necesarias. Yo hice en total, creo que fueron 12 dobles, que son, una doble son 2 prácticas de 45 minutos, y la verdad es que el precio de cada práctica era exactamente igual en todas las autoescuelas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón, que hayáis disfrutado con mis anécdotas. No olvidéis que podéis suscribiros aquí abajo y darle a la campanita si queréis ver más vídeos como este. Y os dejo mis redes sociales por la pantalla por si me queréis seguir. Muchas gracias, muchísimas gracias por los 2000, más de 2000 suscriptores, que me ha hecho mucha ilusión, era mi meta para 2020 y lo he conseguido ya y estamos a finales de junio. Y ya está.